clase desde ahora. Nuevamente, los ejercicios de momentos son similares a los ejercicios que hemos hecho en cuanto a tensión, ¿no? Pero ahora son fuerzas que se aplican a un objeto que puede moverse circularmente, ¿no? Y ese objeto se mueve circularmente gracias a lo que nosotros llamamos torque, ¿no? O centro de movimiento, ¿no? Que en una puerta podría ser la bisagra, digamos, ¿no? Que es cuando usted abre hacia adelante, hacia atrás. Exceptuando las puertas que son corredizas, ¿no? Que ya no tienen esa flexibilidad de movimiento circular, ¿no? Pero nosotros estamos analizando, ¿no? Objetos que se mueven circularmente y también cómo se puede calcular el equilibrio de ese objeto para que no se mueva más a pesar de que hay varias fuerzas aplicándolo en diferentes sentidos, ¿no? Como hemos visto el tema del sub y baja, ¿no? El tema del sub y baja. Entonces, vamos a hacer ejercicios que nos ayuden, ¿no? A reflejar este conocimiento llamado momento, ¿no? Y podamos aplicar en algunos ejercicios. Nuevamente, como digo, son como vectores de la anterior unidad. Ya. Un ejercicio dice lo siguiente. Para abrir una puerta, para abrir una puerta, ¿ya? Para abrir una puerta de 90 centímetros, para abrir una puerta de 90 centímetros de ancho, ¿no? Se requiere aplicar una fuerza de 70 newton metros, ¿ya? De 70 newton por metro. Ya, una fuerza de 70 newton por metro. El movimiento de los momentos están con esta dimensión, ¿no? Esta es su formulario. Ya. La pregunta dice, calcular, ¿no? La magnitud de la fuerza, ¿no? De la fuerza, la magnitud de la fuerza mínima, ¿no? Mínima, dice el enunciador, mínima que debe aplicar en el borde de la puerta. Que debe aplicar en el borde de la puerta. En el borde de la puerta. En el borde de la puerta. Si dicha fuerza forma un ángulo de 60 grados, ¿no? Coma. Si dicha fuerza, si dicha fuerza forma un ángulo de 60 grados. De 60 grados con la superficie de la puerta. Superficie de la puerta. Con la superficie de la puerta. ¿Ya? O sea, la fuerza que se le aplica, dice, ¿no? Forma un ángulo de 60 grados, ¿no? 60 grados con la superficie de la puerta. Con la superficie de la puerta.
Ya, y esto viene aplicado con un dibujo gráfico, digamos, ¿no? Que nos ayuda, digamos, ¿no? Nos ayuda. Ya, ya. Entonces, nosotros vamos a proceder a dibujar como viene con el enunciado, ¿no? Tiene aquí un, un torque, un triángulo, y vendría vamos a hacer un poco más abajo, un torque que es un triángulo, y aquí vendría la puerta. Y asumimos que este tanto mide 90 centímetros. Ya, 90. De acá hasta acá, 90 centímetros. Como estamos ocupando Newton de referencia, ¿no? Entonces, si acá es 90 centímetros, nosotros debemos trabajar con metro, porque Newton es una unidad, una magnitud que se basa de magnitudes en metros, digamos, ¿no? Entonces, en metros eso sería 0,9 metros, ¿no? Ya hacen ustedes su tabla de conversión y todo. No se olviden que a esto le llamamos torque, ¿no? Torque, ya, torque, ya. Entonces, nosotros va a haber una fuerza que va a formar, que lo va a jalar, que lo va a abrir a la puerta, o sea, que lo va a hacer girar hacia allá, ¿no? Va a haber una fuerza que va a formar un ángulo de 60 grados, ahí de 60 grados. Y esta es la fuerza que ya nos dice momento de 70 newton por metros, ¿ya? Por metro. Eso lo vamos a poner acá. Momento igual a 70 newton por metro. Así. Ya, eso es. Entonces, ustedes deben de acordarse, digamos, ¿no? Que un momento es igual a la fuerza aplicada por la distancia, ¿no? Por la distancia en donde se le aplica la fuerza, ¿ya? La distancia donde se aplica la fuerza. Y no dice que encontremos la fuerza, ¿no? Que encontremos aquella fuerza que va a hacer que se mueva, o sea, que va a hacer que sea, ¿no? La fuerza que sea que haga el momento, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a despejar fuerza en este sentido, digamos, ¿no? Porque momento tenemos, distancia tenemos, digamos, ¿no? Momento tenemos y distancia tenemos, ¿ya? No está dando el momento, o sea, la fuerza que está jalando hacia ese lado y forma un ángulo de 60 grados, ¿no? Forma un ángulo de 60 grados. Entonces, al despejar esto, tenemos que fuerza es igual a momento sobre distancia, de esa manera. ¿Ya? Fuerza es igual a momento sobre distancia. ¿Hasta ahí está bien claro? Nos estamos basando en esta fórmula que conocemos y simplemente lo que hacemos es despejar fuerza. Despejar fuerza. Es lo que hacemos. ¿Ya? Despejar fuerza. ¿Está claro ahí? ¿Una duda?
Ya. Entonces, reemplazamos valores y reemplazando valores vamos a tener lo siguiente, ¿no? Recuerden una cuestión, chicos, ¿ya? Recuerden una cuestión. Acá. Para abrir una puerta de 90 centímetros de ancho se requiere aplicar una fuerza mínima, dice, una fuerza, ¿no? Pero una fuerza de 70 newtons para abrir. Eso es para abrir, digamos, ¿no? Para abrir una puerta debemos aplicar una fuerza de 70 newtons. Ya, una fuerza de 70 newtons. Pero aquí el enunciado dice momento, ¿ya? Y no es fuerza, está mal. Momento. Un momento. Un momento de 70 newton por metro, dice, no un momento de 70 newton por metro. La pregunta dice, calcular la magnitud de la fuerza mínima que debe aplicarse en el borde de la puerta. Si dicha fuerza forma un ángulo de 60 grados, ¿no? De 60 grados, ¿ya? De 60 grados, de 60 grados. Entonces, en realidad lo que queremos saber aquí, me disculpa, la fuerza se nos fue. Si queremos saber esta fuerza, esa fuerza es lo que queremos saber. Ya. Entonces, queremos saber esta fuerza acá, formaría 60 grados con la puerta, ¿no? Queremos saber cuánto de fuerza necesitamos aplicar de esa manera, ¿ya? De esa manera. Y sabemos que esta puerta se movería con un momento, ¿no? Con un momento de esta manera. Vamos a poner de color verde. Que nosotros podemos abrir esta puerta o podemos mover, ¿no? De manera así recta, empujando la puerta hacia un ángulo recto, ¿no? Aplicando un momento de 70 newton por metro. Son dos conocimientos diferentes. Sabemos que para mover esa puerta aplicando de manera recta, de manera directa, necesitamos un momento de 70 newton por metro, ¿no? 70 newton por metro. Eso es lo que sabemos, ¿no? Es lo que sabemos, que es la fuerza que se aplica. Entonces, ahora, sabemos que la fuerza es diferente si vamos inclinando, digamos, ¿no? Juega un papel diferente, eso lo hemos visto en tensión. La tensión inclinada no es lo mismo que la tensión en el eje Y que la tensión en el eje X. Varía, ¿no? Ustedes tienen una tensión que hemos visto en la clase anterior aquí, tensión uno. No es lo mismo si esta, la fuerza o la tensión que estaría en el eje X como también la tensión que estaría en el eje Y. Ya no es lo mismo y lo debemos calcular, ¿no? Entonces, ya. Entonces tenemos un conocimiento de que el momento que la puerta se mueve con un momento de 70 newton por metro, ¿ya? Y queremos saber cuánta fuerza nosotros debemos necesitar para mover, ¿no? La puerta, pero aplicando una fuerza que forme 60 grados con la puerta. Es como que ustedes hayan amarrado
una pita en la manija de la puerta y lo estén jalando, ¿no? Y el hilo o la lana o la pita o la soga que lo hayan amarrado esté formando un ángulo de 60 grados con la puerta. Entonces, ¿cuánta de fuerza? Seguramente no va a ocupar 70 newton, ¿no? Seguramente va a ocupar más o tal vez menos, de acuerdo a la inclinación, puede que ocupe más y ocupe menos. Si se dan cuenta, es un ejemplo como cuando ustedes hacen palanca, digamos, ¿no? Palanquean una cosa para separar, ocupan menos fuerza y lo pueden palanquear. Sin embargo, si ustedes quieren alzar de manera recta, es un poco diferente. Aplicarían más fuerza. ¿Ya? Aplicarían más fuerza. ¿Ya? En ese caso. Entonces, nosotros vamos a hacer como palanquear para ver de esta manera. Entonces, nuevamente, tenemos fuerza, ¿no? Igual a momentos sobre distancia, ¿ya? Momentos sobre distancia. Entonces, esta fuerza que está actuando ahorita, que nosotros podemos decir, que lo podemos resolver, ¿no? Sería F igual a el momento 70 newton por metro sobre distancia 0,9 metros, ¿ya? 0,9 metros. Metros por metro se va y la fuerza sería igual a, ¿cuánto sería aquí la fuerza? Calculadora, chicos. 77.7. Ya, gracias, 67,7 newton. Esa No, sería la 77 primero. 77, ya, 77,7. Y puro 7, imagino. 777 o si Sí. no, no. Sí, ¿no? Ya. Entonces, 77,77, ¿no? Está bien, ya. Newton. Ahí está. Ahora, si nosotros vemos nuestro gráfico, esa fuerza, ¿no? Esa fuerza sería la fuerza con la que una persona hace el momento y ya vemos que el momento estaría acá. Entonces, esa fuerza sería la de acá, la fuerza que ocupamos en el momento, que sería, como dijo su compañero, 77,7 newton. Esa es la fuerza. Pero nosotros queremos ver o queremos saber qué fuerza yo debo aplicar si es que agarro la puerta, lo amarro con una soga y lo jalo a un ángulo de 60 grados. Lo jalo a un ángulo de 60 grados. ¿Qué fuerza debería yo de aplicar, ¿no? Para armar este 60 grados? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Y obviamente es la fuerza que yo necesito para abrir, ¿no? Es para abrir. Entonces, llegaría al siguiente dibujo, ¿no? Haciendo un sistema cartesiano, ¿no? Llegaría al siguiente. Un pequeño sistema cartesiano. Ya. Queremos saber esta fuerza que se inclina acá. Así. Queremos saber esa fuerza, ¿ya? Que se inclina ahí. Que sabemos que esta fuerza tiene un ángulo de 60 grados hacia, lo estamos dibujando. Y también sabemos que hay una fuerza que la misma de esta fuerza, ¿no? La misma de esta fuerza, la misma de esa fuerza, hasta ahí, pero que está bien en el eje Y, está bien en el eje Y,
pero es la misma fuerza que se aplicaría acá, digamos. No la misma, sino que actuaría en el mismo rango. eh, Actuaría en el mismo. Entonces sabemos que esta fuerza es igual a 77,7 newton. ¿Ya? Y sabemos que esta fuerza es componente de esta otra inclinada. Tendría que las dos fuerzas, a pesar que sean números diferentes, son lo suficiente para hacer que la puerta gire, que la puerta se mueva, que la puerta se mueva, ¿no? Para hacer que la puerta se mueva, ¿ya? Entonces, prácticamente estaríamos diciendo, digamos, ¿no? Que esta fuera la fuerza y esta fuera la fuerza, ¿no? Como hemos visto, con tensiones y con vectores, ¿no? Tenemos el componente Y, pero no tenemos la fuerza inclinada, digamos. Pero sabemos que estos dos vectores o estas dos fuerzas interactúan con el mismo objetivo que es mover la puerta, ¿no es? Y como hemos dicho antes, de acuerdo al ángulo que ustedes apliquen, pueden alzar o pueden mover una cosa, digamos, ¿no? Al hacer un gancho, digamos, ¿no? O una palanca. De acuerdo al ángulo que ustedes lo apliquen, van a poner más fuerza o menos fuerza, ¿no ves? ¿Ya? Más o menos fuerza. Entonces, es como decir que sabemos que esta es una fuerza que ya nos dice el enunciado que es de un momento de 70 de 70 newton por metro. Entonces, esto de acá, a ver si puedo hacer que me salga o no me sale el símbolo para moverlo. Ya, lo que pasa es que parece que hay una mancha encima, que es la que no me está dejando mover. Voy a borrarlo. Ya, ya la voy a seleccionar. Ahora sí. Entonces, ahí ya es otra fuerza, pero mueve la puerta. Si me voy inclinando un poco más, es otra fuerza, pero igual mueve la puerta. Y si me voy inclinando más, inclinando más, inclinando más, la fuerza puede ser diferente, pero el objetivo es mover la puerta, ¿no? Y así. Entonces la fuerza cambia de acuerdo a cómo es que en qué ángulo está. Y nosotros sabemos que esta fuerza que está bien recto es 77,7, pero vamos a ver que esta misma fuerza, si yo lo aplico en un ángulo de 60 grados, ¿cuánto? ¿Cuánto debería aplicar? Sabemos que no va a aplicar lo mismo, porque ya es una fuerza inclinada. Y de acuerdo al ángulo, podemos decir que vamos a necesitar más o menos fuerza para poder lograr el objetivo. ¿Me captan? ¿Me captan? ¿Me captan, chicos? Sí, sí. Ya, me captan, ¿no? Entonces, esa misma fuerza queremos saber, esa misma fuerza nosotros queremos saber, ¿no? O sea, ¿qué fuerza debería aplicar si es que en verdad la fuerza estaría a 60 grados? Ya, a 60 grados. Entonces nosotros debemos aplicar la fórmula que hemos conocido, digamos. Ustedes se acuerdan que teníamos tensión, digamos, tensión uno, pero para saber su tensión uno en el eje Y, nosotros decíamos, ¿no se acuerdan? Tensión uno por el seno del ángulo, ¿no es? Así decíamos. Tensión uno por el seno del ángulo. Esa era ¿no? ¿Me están ahí? ¿No? Tensión uno por el seno del ángulo. Ya, por el seno del ángulo. Ya.
Entonces, nosotros tenemos un ángulo acá, ¿no? De 60 grados, ¿no? De 60 grados, ¿ya? Y si nosotros movemos esta flechita, yo voy a mover acá esta fuerza, este componente sería lo mismo que estaría acá, ¿ya? O sea, es lo mismo. Y ahí ya hacemos que el ángulo es opuesto, digamos, ¿no? Opuesto. Porque si nosotros vamos acá, decimos, pero el ángulo no es opuesto. Recuerden ustedes, ¿no? Que sabemos opuesto y adyacente, ¿no? Pero es lo mismo. Porque si yo muevo la fuerza, sigue siendo lo mismo y vemos que el ángulo, este de 60 grados, es opuesto a esta fuerza de acá. No está opuesto, no está adyacente. Está opuesto, ¿ya? A 60 grados. Entonces, nosotros bajo esta, esta ecuación que nosotros vemos, ¿no? Que hemos ocupado en la unidad anterior, lo aplicamos, ¿ya? Lo aplicamos. Pero ya no se llaman tensiones, digamos, ¿no? Estamos viendo ahorita fuerza, ¿no? Fuerza. Otro me podría decir, no, pero profe, yo prefiero, ¿no? Trabajar con estos 30 grados, ¿no? Y bueno, utilizo coseno, porque entonces la fuerza esta acá estaría, ¿no? Adyacente al ángulo. Igual es válido, si te quieren ocupar coseno de 30, sería válido. El ángulo está adyacente. Pero para mantener nosotros en la fórmula, para no aprender mucho o no se nos cueste, vamos a trabajar como opuestos, porque al fin y al cabo este ángulo de 60 grados es opuesto a esto. Si yo lo muevo esto acá, ¿no? Sería opuesto. ¿Me entienden hasta aquí o tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda o me entienden hasta aquí? Pueden escribir en el chat. Ya. Entonces, recuerden que teníamos esta fórmula, entonces nosotros vamos a hacer uso de eso. Pero vamos a decir fuerza, ¿no? Que no sabemos, pero sabemos que tenemos la fuerza Y y recordamos que la fuerza Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo y el ángulo es 60 grados, el ángulo opuesto, ¿no? Opuesto, es 60 grados. Entonces, fuerza Y sabemos cuánto es. Sabemos que es 77,7 newton. La fuerza F no sabemos cuánto es, por eso se queda como incógnita. Y seno de 60. Entonces, despejando, tuviéramos que 77,7 newton sea dividido entre el seno de 60 grados, porque está multiplicando en el anterior miembro, sea igual a la fuerza, ¿no? Sea igual a la fuerza. Entonces, si nosotros metemos eso en calculadora, tendríamos ¿qué valor? Calculadora, tuviéramos 77,7 dividido entre 60, pero a eso les ponemos seno. Ahí está. Y sería igual a 89,72, ¿no? Sería igual a 89,72 newton, que sería la respuesta. Esa sería la respuesta se debe aplicar una fuerza de 89,72 newton para poder lograr abrir la misma puerta, pero con la fuerza inclinada a 60 grados. Con la fuerza inclinada a 60 grados. Eso es lo que necesitamos, ¿ya? Eso es lo que necesitamos.
Ya, eso es lo que necesitamos. Entonces, la fuerza que se debe aplicar para mover la misma puerta que se movió con un momento de 70 newton por metro, ¿no? Debe ser de 89,72 newton, porque esta fuerza estaría inclinada a 60 grados. Entonces vemos que mientras más inclinación hay, más fuerza debe ocuparse, ¿no? Podemos llegar a sacar esa conclusión, ¿no? Ya. Uno de sus compañeros me dice que explique nuevamente qué es lo que desea que explique nuevamente, disculpe. Disculpe, Sí, ¿me puede volver a explicar la relación que tenía con las tensiones, por favor? ya. Ustedes tienen que notar que la materia de estática vamos a ocupar conocimiento de vector y los componentes de vector. Así como en la tensión nosotros teníamos una tensión o una fuerza que agarraba un objeto con una pita o con algo formando un ángulo, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar con su cateto adyacente, que era en el eje X, y con su cateto opuesto, que sería el eje Y. Entonces, esta fuerza es una cosa, la fuerza en el eje X es otra cosa y la fuerza en el eje Y es otra. Nosotros a veces lo necesitamos saber esa fuerza, ¿no? Para poder satisfacer la pregunta del enunciado. A veces la pregunta dice encontrar la fuerza, ¿no? O alguna pregunta dice encontrar la fuerza que se aplicaría en el eje X o encontrar la fuerza que se aplicaría en el eje Y. Y por eso es que nosotros hemos hecho cateto opuesto, cateto adyacente, o lo que hemos visto como componente de un vector, ¿no es? En el eje X y en el eje Y. Entonces, así como trabajamos con los componentes de una fuerza, ¿no? En los ejercicios de tensiones, nosotros vamos a aplicar igual los mismos componentes, pero en momentos, porque igual hay ángulo, hay fuerza inclinada y ahí a veces hay que necesitamos saber la fuerza si el ángulo es recto, ¿ya? Entonces, este enunciado nos dijo que para abrir una puerta de 90 centímetros de ancho se requiere aplicar un momento de 70 newton. Y este momento se aplica de manera recta, es lo que el enunciado nos da a entender. No nos dice que el momento ha sido aplicado a un ángulo de tanto, no nos dice, sino que ha sido en línea recta. Ahí está. Y en los 90 centímetros, asumimos, porque no nos dice, va, vamos a ver un siguiente enunciado y vamos a ver la diferencia. Dice, entonces, sabiendo que se aplica un momento de 70 newton por metro, ¿no? Se aplica eso de ahí, digamos, ¿no? Eso de ahí para abrir la puerta. Entonces, calcule usted, dice, ¿no? La magnitud de la fuerza mínima que se necesita o que se debe aplicar, ¿no? Al borde de la puerta, al borde, está aquí al borde. Si dicha fuerza forma un ángulo de 60 grados, ¿no? Con la superficie. Entonces esta fuerza forma 60 grados. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No podemos hallar la fuerza así de la nada. Así de la nada no podemos hallar la fuerza así de la nada. Lo que nosotros haríamos sería primeramente, sabemos que hay un momento que mueve la puerta con una fuerza así recta. Entonces, calculo el momento y calculo la fuerza que se aplicó en ese momento, digamos, ¿no? Momento no digo momento por tiempo, sino que momento se llama este tipo de ejercicio, ¿no ves? Y esa fuerza es 77,7, que sería esta acá, esta fuerza recta. Pero a mí no necesito calcular esa fuerza recta, lo que a mí me pide es calcular esta fuerza que forma un ángulo de 60 grados. Entonces, para armar esa fuerza, me voy a basar en la fuerza, en la fuerza recta, porque esa fuerza recta llegaría a ser su fuerza en el eje Y. Por eso es que tenemos fuerza en el eje Y igual a la fuerza por el seno del ángulo que forma. Y el ángulo que forma, que sería el opuesto, sería 60 grados. Entonces, fuerza Y sabemos que es la fuerza del momento que se aplicó antes,
y se movió la puerta, que sería esto de acá, por fuerza multiplicado por seno de 60 grados. Entonces, como nosotros queremos saber la fuerza, lo que hacemos es este seno de 60 grados que está multiplicando, lo pasamos a dividir y quedaría con este valor, 89,72 newton. Profe, Sí, me perdí un poco de dónde sacó el 89,72 Newton. lo saqué de acá, de hacer esta división. 77,7 newton dividido entre seno de 60 da eso. Ah, ya, gracias. Que hace rato me mandó syntax error y por eso pensé que no funcionaba. Ya, ya. ¿Alguna otra duda más que tuviera? Vayamos a hacer otro ejercicio y lo repasan y mañana volvemos a repasar más. Claro que son palabras muy compuestas, muy complicadas de tal vez de entender a la primera y solo vamos a avanzar dos ejercicios y mañana volvemos a avanzarlo y con eso culminamos la unidad y pasamos a las otras unidades. Hay otras unidades que son un poco más, o sea, en realidad son complejas por la fórmula, pero es mucho más fácil de este, de, de hacer el ejercicio, porque es con qué velocidad yo necesito para llegar de Santa Cruz a Guarna, fuera la distancia, digamos, si hay tantas partes donde uno frena, a pesar que parece compleja y que se ocupa de harta fórmula, es más fácil de entender el enunciado que en esto de acá. ¿Ya? Por eso aquí lo que ustedes necesitan aprender en esta unidad es solo bien aplicar este momento igual a fuerza por distancia. Eso es lo que más ustedes necesitan ahorita en esta unidad. Entonces, antes de que se me acabe la batería, vamos a hacer el ejercicio. Dice que para abrir una puerta de 100 centímetros, para abrir una puerta de 100 centímetros, ya es una puerta de 100 centímetros, 100 centímetros de ancho, ¿no? Se requiere aplicar un momento de 10 newton. Se requiere aplicar un momento de 10 newton por metro. Entonces la pregunta dice igual que la anterior. Calcular la fuerza mínima que debe aplicarse en la mitad de la puerta. Y si sabemos que esto forma un ángulo de 30 grados. Ya. Calcular la fuerza mínima, dice, ¿no? Calcular la fuerza mínima, ¿no? La fuerza mínima que se requiere o que se debe aplicar perdón, en la mitad de la puerta. En la mitad de la puerta. ¿Ya? En la mitad de la puerta. Si dicha fuerza forma un ángulo de 30 grados. Si dicha fuerza tiene un ángulo de 30 grados.
tiene un ángulo de 30 grados, ¿no? Con la puerta, ya sabemos que es con la puerta. Ya sabemos que es la puerta. Entonces el dibujo vendría ahí. Un triángulo, que es el torque, y la puerta que debería estar de manera recta, ¿no? De manera recta. Ya, de manera recta. Ya. Entonces, sabemos que se va a aplicar un momento de 10 newton por metro. Ya, 10 newton por metro. Entonces nosotros sabemos que esta puerta es de 100 centímetros. O así más fácil decirlo porque traemos de 1 metro. Entonces a la mitad dice que entonces ¿cuál sería la mitad de esto? 0,5 metros. Se aplica un momento, dice, ¿no? Recuerden que el momento es una unidad, ¿no? Que se basa en la distancia. Se aplica un momento igual a 10 newton por metros, ¿no? Por metro. Ya el momento se lo puede mover y obviamente va a cambiar su valor de acuerdo a la distancia en la que esté, ¿no? Ahí está. Pero acá, un momento de 10 newton por metro. ¿Ya? Entonces, primero saquemos qué fuerza se necesitó para abrir esta puerta, ¿no? Para abrir esa puerta, si se ocupó un momento de 10 newton por metro, ¿no? Y queremos saber en la mitad de la puerta, porque dice en la mitad de la puerta, ¿ya? Entonces, momento igual a fuerza por distancia. Momento, 10 newton por metros, ¿no? Momento, o nosotros habríamos diciendo momento igual a distancia igual a fuerza, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tenemos 10 newton por metro sobre 0,5 metros. Esto es igual a la fuerza. Sabemos que 10 newton, para hacerlo más fácil, por metro, es igual que yo lo tome como 1 medio de metro. Y aquí tiene un denominador 1, ¿no? Por el favor. Entonces se multiplica medio con medio, extremo con extremo, si no tengo calculadora, digamos, ¿no? Medio con medio, extremo con extremo. Y se simplifica esto acá, ¿no? Y quedaría 20 newton la fuerza que se aplicó ahí, ¿ya? De manera vertical, o sea, en el eje Y, esa fuerza de 20 newton. ¿Hasta aquí está claro? ¿Lo tenemos claro hasta acá? Sí. Ya, perfecto. Déjame enchufar un rato el cargador que se me apaga la máquina. Ya, ya, ya. Entonces, se ocupó 20 newton, ¿no? De fuerza acá. Entonces, yo puedo decirle, también, no, acá. Yo puedo decir que acá se aplicó una fuerza en este momento se aplicó una fuerza de 20 newton. Ahí está, 20 newton. Pero ahora vamos a lo que me interesa, a lo que yo deseo saber. Yo deseo saber qué fuerza debo aplicar, ¿no? Voy a hacerlo acá con una figura.
¿Qué fuerza? Sabemos que si lo aplico de manera recta es 20 newton, pero a mí me interesa qué fuerza debo aplicar si lo aplico a 30 grados. A 30 grados, así. Si lo aplico a 30 grados, ¿qué fuerza debo aplicar? ¿No? Si es que en vez de ser una fuerza recta como el momento lo dice, sea una fuerza inclinada a 30 grados, ¿no? A 30 grados. Entonces, como en esta ocasión, ¿no? Nuevamente, la fuerza que nosotros tenemos es en el eje Y. El momento, ¿en dónde está el momento? ¿A dónde está haciendo su fuerza? El momento, ¿en el eje Y o en el eje X? Y. Del eje Y. Por lo tanto, acordémonos de las fórmulas de vectores, de cateto, de los componentes, ¿no es? O de las tensiones que hemos visto, y nuevamente hacemos la fórmula, ¿no? La fuerza Y es igual, en el eje Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo opuesto, digamos, ¿no? Por el seno del ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, este ángulo de 30 grados, aunque no pareciera, es el opuesto de la fuerza, de esta fuerza verde, de la fuerza del momento. Es el opuesto porque solo tengo que moverlo acá. Y ya, sí, es ese. Solo tengo que moverlo acá. Es opuesto. Pero nuevamente, si alguien quiere, saca el ángulo de acá, que sería 60 grados, sería ya con el coseno, porque la fuerza Y estaría adyacente al ángulo, nace del ángulo. Entonces eso es con coseno. Adyacente al ángulo es coseno. Opuesto al ángulo es seno, ¿no? Eso lo avanzan en trigonometría, en trigonometría. Y nosotros siempre vamos a tratar de que en el eje Y sea ángulo opuesto para que siempre mantengamos el seno. Por lo tanto, la fuerza en Y sería 20 newton. La fuerza no lo sabemos, estamos calculando. Y sería seno del ángulo. El ángulo opuesto a esa fuerza es 30 grados. Por lo tanto, despejando, tengo fuerza es igual a 20 newton sobre seno de 30 grados. Y metiendo eso a la calculadora, tendríamos 20 newton dividido a seno de 30 grados. Y lo aplico seno. Ahí está. Y sería 40. ¿Verdad? 40 newton. No se olviden, chicos, que hay algunos atajos, seno de 30 grados es igual a un medio. ¿Ya? Y no se olviden de anotarse eso mentalmente, porque en los ejercicios puede ser que venga. Entonces ustedes buscan en internet y díganle cálculo estándares de senos y cosenos, y va a aparecer, o busquen una tablita, seno de 30 es un medio, seno de 60 o coseno de 60 igual es un medio, digamos, ¿no? Entonces esas cositas, búsquenlo ustedes porque con eso vamos a trabajar. Si necesitamos nosotros meter un ejercicio que ustedes apliquen ángulo, vamos a necesitar que sean ángulos familiarizados con un medio, con con 3 medios, digamos, ¿no? Entonces, tienen que ser ángulos familiarizados. ¿Ya? Entonces, aquí la fuerza, el resultado sería 40 newton. ¿Ya? 40 newton. Listo. Una consulta. Chicos, parece que no me funciona el cargador porque está sumamente baja la batería. ¿Alguna consulta rápida que tenga? Profe, una preguntita. Sí, no me di cuenta que se está acabando la Si batería. fuera, si la fuerza estuviera en Y, se aplicaría la fórmula
del otro, del anterior de la tensión, ¿no? Sí, De tensión X, así. exacto. Ya. Ahí, ya. Ahí tengo corriente. Ya, ahí tengo corriente. ¿Alguna otra duda, chicos? Mañana pasamos normal. Debemos ponernos al día. No tan al día, sino que podemos practicar sin tener duda en este tipo de ejercicio. Disculpe, Sí, ¿podría enviar la grabación de la clase de ayer al grupo, por favor? Es que en la plataforma no lo han subido todavía. lo he pasado, sí. Lo voy a subir entonces los tres últimos, o sea, más hoy y los dos anteriores, porque o ya lo han subido el anterior, o sea, no el de ayer, digamos, sino el de anteayer. No se dice desde el 7 de julio que no suben una clase de usted. Ya, qué raro, se lo he pasado al CUP para que ellos lo publiquen, pero se lo voy a pasar entonces a también. Yo no le pasé, digamos, ¿no? Yo recuerdo que con esto, tres clases no le paso directo a su chat, porque me han llamado la atención diciendo de que ustedes lo tienen que ver desde su plataforma, no desde un chat privado, digamos. Tienen que interactuar En con la YouTube persona. está. Ya, perfecto. Perfecto, chicos, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.